El silencio antes del último tiro no era silencio, era un juicio. El balón descansaba en sus manos y el mundo parecía contener la respiración. Si fallaba, todo cambiaría. Si encestaba, también. En ese instante, Sergio Suopes no estaba pensando en campeonatos ni en récords. Estaba recordando a la niña que entrenaba sola en Brownfield, Texas, preguntándose si algún día alguien pronunciaría su nombre con respeto. Creció en un lugar donde el sueño era más grande que las oportunidades. No había cámaras, no había titulares, solo polvo, calor y una determinación que empezaba a tomar forma. Desde pequeña entendió que el talento no era suficiente. Cada tarde lanzaba una y otra vez hasta que los dedos ardían. No buscaba aplausos, buscaba certeza, quería sentir que pertenecía a algo más grande que su entorno. Cuando llegó a la universidad, el escenario cambió, pero la duda no desapareció. La competencia era feroz y el margen de error mínimo. Durante semanas fue una promesa silenciosa, una fuerza que se estaba gestando, hasta que una noche, en el torneo nacional, explotó. 47 puntos. No fue solo una actuación histórica, fue el primer punto de no retorno. Después de eso, ya no podría volver a ser invisible. El país empezó a mirarla distinto. Los titulares hablaban de su dominio, de su elegancia feroz, de esa mezcla extraña entre calma y violencia deportiva, pero mientras todos celebraban, ella sentía el peso de la expectativa. El éxito trae una carga invisible, la obligación de repetirlo. Cada partido se convirtió en un examen, cada error, en una traición a la versión perfecta que otros habían construido sobre ella. Entonces llegó el llamado olímpico. Vestir la camiseta nacional no era un honor ligero, era una responsabilidad que aplastaba. Entrenamientos interminables, presión internacional, miradas que juzgaban cada movimiento. Allí entendió que el talento la había llevado lejos, pero la disciplina la mantendría viva. La medalla dorada no fue un regalo, fue una conquista que exigió renunciar a comodidad, descanso y normalidad. El segundo punto de no retorno apareció cuando decidió apostar por una liga que aún no existía en el imaginario colectivo. La WNBA nacía entre dudas y escepticismo. Muchos creían que no sobreviviría. Ella fue la primera en firmar. No solo estaba comprometiendo su carrera, estaba comprometiendo su nombre. Si fracasaba, no habría red que la sostuviera. Si funcionaba, abriría puertas que nunca antes habían existido. Houston se convirtió en su territorio. Con las Comets, el dominio fue inmediato. 4 campeonatos consecutivos no son casualidad, son obsesión convertida en rutina. Cada título consolidaba su estatus, pero también endurecía la oposición. Las rivales ya no querían ganarle, querían derribarla. Cada juego contra ella era personal, cada defensa era un mensaje: si vamos a caer, caeremos luchando. En medio de la gloria, su cuerpo comenzó a cobrar facturas, lesiones, tratamientos, hielo en las rodillas al amanecer. La grandeza no es gratuita, a veces se paga con dolor silencioso, a veces se paga con miedo, porque cuando el cuerpo falla, la mente duda, y cuando la mente duda, la leyenda tiembla. Hubo noches en las que no sabía si volvería a sentirse completa en la cancha. Pero el conflicto más duro no ocurrió frente a miles de personas, ocurrió en su vida personal. Decidir vivir con autenticidad, asumir públicamente quién era, implicaba arriesgar contratos, reputación, aceptación. En una época menos tolerante, su decisión fue un acto de valentía radical. Ese fue el tercer punto de no retorno. Después de hablar, ya no había refugio posible, solo verdad. Las críticas no tardaron, comentarios, rumores, juicios morales disfrazados de análisis deportivo. De pronto, el foco dejó de estar en su juego. Sin embargo, cada vez que entraba a la cancha respondía con lo único que sabía hacer: competir. El balón se convirtió en su defensa más sólida. No discutía, ejecutaba.
no suplicaba respeto, lo imponía con cada movimiento. Ser nombrada jugadora más valiosa no fue una coronación cómoda, fue una reafirmación en medio de la tormenta. Significaba que, pese a todo, seguía siendo la mejor, que la excelencia no se había erosionado, pero también trajo una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse la cima sin perder algo en el proceso? Porque toda permanencia tiene un costo. Los años avanzaron y el cuerpo ya no respondía igual, la velocidad disminuyó, la recuperación tardaba más, las nuevas generaciones llegaban con hambre, estudiando cada uno de sus movimientos. Ella lo sabía, había sido esa joven que quería destronar a alguien, ahora ocupaba ese lugar. La transición de icono a veterana es silenciosa, pero implacable. Cuando dejó Houston, muchos sintieron que una era se cerraba. Cambiar de equipo fue admitir que el tiempo no perdona ni siquiera a las leyendas. En Tulsa, cada partido era una batalla contra el pasado. No buscaba demostrar que seguía siendo la misma, buscaba probar que aún tenía algo que ofrecer. Y eso, a veces, es más difícil que dominar. Hubo derrotas que dolieron más que cualquier lesión, no por el marcador, sino por la sensación de que la historia estaba llegando a su capítulo final. Aceptar que el retiro se acerca es aceptar una muerte simbólica. La identidad construida durante décadas empieza a desdibujarse. ¿Quién es una jugadora cuando deja de jugar? El último partido no tuvo la épica perfecta que imaginan los guionistas. No hubo un cierre de película con ovación interminable. Hubo realidad, un vestidor, un uniforme que ya no volvería a usarse, un silencio distinto. En ese instante comprendió que el legado no depende del último tiro. Depende de todo lo que se construyó antes. Fuera de la cancha, su influencia siguió creciendo. Jóvenes que la mencionaban como inspiración, niñas que ahora podían soñar con una liga profesional estable. Cuando ella firmó, era una apuesta incierta, ahora era una institución sólida. Ese es el verdadero impacto, transformar un experimento en una tradición. No fue perfecta, cometió errores, tomó decisiones cuestionadas, enfrentó controversias, pero nunca fue indiferente, y eso define a los grandes. La indiferencia es el olvido anticipado. Ella eligió ser recordada, incluso cuando eso significaba ser criticada. Eligió ocupar espacio en una cultura que muchas veces prefería verla pequeña. Su historia no trata solo de puntos o campeonatos. Trata de resistencia, de asumir riesgos cuando el terreno no está preparado, de soportar el escrutinio sin renunciar a la esencia. Cada vez que alguien entra a una cancha profesional femenina, pisa un suelo que ella ayudó a cimentar. Al mirar atrás, no se ve únicamente una carrera brillante, se ve un puente entre generaciones. Antes de ella, el futuro era incierto. Después de ella, el camino estaba trazado. Eso es legado, dejar el lugar mejor de como lo encontraste, aunque el precio haya sido alto. Hoy, cuando su nombre se pronuncia, no evoca solo talento, evoca coraje, evoca determinación, evoca la decisión de avanzar incluso cuando el mundo duda. La niña de Brownfield no solo cumplió su sueño, amplió el de miles más. Y quizás esa sea la verdadera victoria, no los trofeos alineados en una vitrina, sino las puertas abiertas.